Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Bolivia consiguió algo que muchos creían imposible, sacar a Evo Morales del poder. Y parece que lograron de verdad pasar la página. Por lo menos en este momento no hay posibilidad alguna de que Evo dé un golpe y regrese. De hecho, hay orden de captura en su contra y está claro que la mayoría de los bolivianos no lo quieren de vuelta. Ahora bien, la pregunta de fondo es ¿qué viene para Bolivia? En unos meses, cuando haya elecciones ya sin Evo Morales, ¿los bolivianos elegirán un cambio real o el ganador será alguien de la línea del tirano? En el podcast de hoy conversamos sobre este asunto, sobre el futuro de Bolivia y sobre qué tan conscientes son los bolivianos de lo dañino que es el socialismo. Nuestro invitado de hoy es Juan Pablo Chamón, politólogo, cofundador y director de proyectos del Centro de Pensamiento Libera Bolivia. Juan Pablo, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Vane, por el espacio. Muy buenos días. Bueno, Juan Pablo, pues Bolivia ha pasado la página en cierta forma porque lograron sacar a Evo Morales, pues tienen ya otro presidente, a la señora Janine, y lo que siguen son las elecciones y ya hablaremos de eso, que es lo que mucha gente quiere como saber de lo que pueda pasar, pero quisiera antes hablar de cómo lograron los bolivianos sacar a Evo Morales, porque pues vaya que es un logro bastante grande. Entonces empiezo pidiéndote tal vez tu análisis de cómo lograron ustedes sacar a este tirano, o tal vez cuáles son las claves o los puntos claves que ves de ese gran logro. Es una pregunta muy importante, Vane, para entender qué es lo que ha sucedido en Bolivia y qué es lo que se está viviendo, y para llamar la atención en el continente frente a distintas olas desestabilizadoras que vienen desde el Foro de Sao Paulo. La victoria boliviana sobre el régimen de Morales y su tiranía fue en gran medida una victoria moral y ética de un país que estaba harto de la corrupción, de los abusos, del fraude, del autoritarismo. En ese sentido, y por darte un ejemplo, Morales, algo que ya es conocido en el continente, perdió un referéndum en 2016 en el que preguntaba a la gente si podía volver a postular un cuarto mandato y la gente le dijo que no. Pero él lo hizo de todos modos, a pesar de las normas, de las leyes. Y en ese sentido es importante mencionar y aclarar que lo que se ha dado aquí es por el hartazgo frente al fraude, frente al abuso, frente a demás cosas, y no ha sido una cuestión meramente económica como sucede en otros lugares, sino que a partir de la gran cantidad de abusos que ha tenido el régimen, la gente ha dicho ya basta, y en base a esta lucha que se ha dado desde la sociedad civil, se han ido sumando distintos actores a la medida que ha ido pasando el tiempo, como distintas fuerzas políticas o también la misma policía, donde han visto que ya se tenía que poner un freno a lo que estaba sucediendo. Y por eso es importante recalcar que esto ha sido una victoria moral y ha sido una gesta moral frente al autoritarismo. Juan Pablo, hablemos también un poco ahora del gobierno de transición, porque bueno, la presidente da mucho de qué hablar. Es una señora bastante carismática, pero también con bastante carácter. ¿Tú cómo analizas o cómo ves la actuación de la presidenta Janine Áñez? Mira, hay diversas corrientes que mencionan que está haciendo un trabajo que excede lo que es la transición, pero lo que tenemos que entender es que la presidenta y su gobierno lo que están haciendo es reconstruir el país después del desastre que nos ha dejado 14 años del gobierno de Evo Morales, con instituciones rotas, con un exceso de personal en el Estado, con demasiada burocracia, con personas que no trabajaban pero tenían un puesto en el gobierno. Entonces la limpieza del sistema, el volver a retomar la separación de poderes, la reconstrucción de la institucionalización, de la institucionalidad, son elementos fundamentales para que el próximo gobierno pueda funcionar y que, por ejemplo, no pase lo que ha sucedido en la Argentina, que
solamente un periodo es muy corto para la reconstrucción de un país, o que suceda lo que puede llegar a suceder, que retornen después de haberle faltado el respeto a la gente. En ese sentido creo que se están haciendo las tareas. Obviamente hay errores en el camino, pero sí hay algo que es importante recalcar de este nuevo régimen, de este nuevo gobierno, es que son muy hábiles para reconocer sus errores y enmendarlos. En ese sentido, el hecho de que Bolivia se sume al Grupo de Lima, de que se restablezcan las relaciones con Estados Unidos e Israel, son elementos fundamentales para entender cuál es el camino que tiene que seguir Bolivia de abrirse nuevamente al mundo. Hablemos de las elecciones, Juan Pablo, porque pues ya lo que sigue son elecciones, no hay fecha, pero bueno, más o menos, ¿tú qué crees que vaya a pasar en esas elecciones? Mira, vamos a tener después del 2005, o sea, 15 años después, finalmente elecciones libres donde se pueda realmente elegir a quien gobierne. No existirá la competencia de quién contra el tirano, por lo tanto las presiones se tienen que dar de distinta manera. Obviamente en la población en general todavía hay corrientes que manejan que se tiene que armar un frente único frente a los residuos del gobierno de Evo Morales y de su partido. Pero en realidad lo que nosotros necesitamos es políticos que aseguren la victoria moral contra los socialistas. Porque los argentinos nos están dando una lección y lo están viviendo en carne propia. ¿Qué duda cabe que los socialistas son hábiles en la manipulación de información y de sentimientos morales de gente bien intencionada? Ninguna. Pero los bolivianos debemos lograr la victoria definitiva moral y elegir a políticos que estén dispuestos realmente a construir un país que se sobreponga, que se abra al mundo, que libere los mercados y que sobre eso nos pueda mostrar otro camino distinto, pero más cercano al desarrollo que el que Evo Morales ha tenido durante los últimos 14 años. Bueno, pero las encuestas son un poco preocupantes, ¿no? Porque, pues, al parecer quien lidera las preferencias sería el candidato de Evo Morales, ¿no? Eso es lo que están dando a conocer encuestas malintencionadas que quieren mostrar solamente la necesidad de un candidato único o que se vuelva a repetir el mismo candidato de la anterior elección. En ese sentido, el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, hoy en día no tiene la fuerza que se muestra en esas encuestas en las calles. Seguramente tiene un núcleo duro, pero la campaña ni siquiera ha comenzado y realmente Bolivia va a experimentar, y sobre todo los jóvenes como yo y como los jóvenes con los que trabajamos, vamos a experimentar una elección verdadera, una elección donde hayan debates, una elección donde los políticos tengan que ir a los canales de televisión a mostrar sus propuestas, pero también a mostrar quiénes son, una elección donde además la gente va a tener la posibilidad de tener más cercanía y además van a haber reglas más justas donde no exista un partido que utilice, por ejemplo, la maquinaria estatal para utilizar todo a su favor. Entonces, hoy ese bloque seguramente estará más cohesionado alrededor de un solo candidato, pero es un bloque minoritario y asegurarse la victoria moral implica también dejar que ese bloque minoritario que sea beneficiado de distintas políticas del gobierno de Evo Morales, como siempre sucede con un grupo desde los gobiernos, se mantenga así. Juan Pablo, respecto a los posibles candidatos o a las personalidades que ya están intentando, o por lo menos que se les ve que tienen intención de hacer una campaña política, ¿cuál es tu opinión? ¿Hay alguno que te guste, alguno que creas que tiene buenas propuestas o buenas ideas? Hoy no me animaría a mencionarte, porque además no se han escuchado ningún tipo de propuestas a partir de los candidatos de la oposición. ¿Quién se acerca más a mostrarnos
o a tener la intencionalidad de generar una Bolivia con mayor crecimiento, pero que ese crecimiento sea sostenible, con abrir los mercados, con permitir que la gente pueda emprender sin ningún tipo de presión desde el Estado y demás. Pero sí te diría que es el momento de renovar la política. En la anterior elección, muchos han jugado a, por ejemplo, hacer pactos con el gobierno de Evo Morales. Muchos han jugado incluso a nombrarse como autoridades electas después del fraude, mostrando su tranquilidad y su cercanía con distintas políticas. Incluso muchos se han animado a decir que uno de los mayores logros del régimen de Evo Morales era la inclusión social, cuando hemos visto que eso es mentira, porque todavía seguimos viviendo ciertas fragmentaciones étnicas, sociales y demás. Y en este sentido es importante que se renueven los actores, que empiecen los jóvenes a tener una mayor preponderancia dentro de lo que son las listas, dentro de lo que son las candidaturas, porque se ha demostrado que, y eso se expresaba muy claramente en las calles, los jóvenes gritábamos: esto no es Cuba, tampoco Venezuela, esto es Bolivia y Bolivia se respeta. Y cuando decimos esto no es Cuba y tampoco Venezuela, es que estamos nosotros mostrando un camino como jóvenes a la clase política. Uh-huh. Juan Pablo, ¿y tú qué tan difícil ves que haya un buen candidato en Bolivia o un buen presidente para las siguientes elecciones? Porque pues bueno, me refiero de verdad bueno, porque muchas veces lo que toca pues obviamente es el mal menor, y de fondo lo que te estoy preguntando tal vez es cómo ves tú a la sociedad boliviana, porque claro, una cosa sería decir que la sociedad boliviana se cansó de Evo Morales, del nombre de Evo Morales, y otra cosa sería decir que la sociedad boliviana empieza a entender lo importante de ciertas políticas, de ciertos comportamientos. ¿Tú qué crees que fue lo que pasó en realidad y qué tanta esperanza tienes de que de verdad sea alguien bueno y no simplemente pues el mal menor? Mira, si algo bueno nos ha dejado de manera muy clara esta gesta a partir de la revolución moral que te mencionaba y del cansancio frente al fraude y de pedir otras cosas, es que ha dejado una sociedad civil muy organizada y muy fuerte. En ese sentido, la sociedad civil tiene el claro objetivo de no permitir que vuelvan las políticas de represión, no permitir que vuelvan las políticas que no dejan al boliviano trabajar. El boliviano es sumamente emprendedor, estamos hablando de una población que trabaja en más del 80% en el mercado informal, por lo tanto, lo que sucede con el Estado o no simplemente no le afecta, pero seguramente si las condiciones se facilitaran para poder trabajar, tener impuestos más bajos, emplear a personas de manera más sencilla y demás, seguramente la gente se sumaría a esta fuerza productiva oficial o formal, y en ese sentido yo creo que hay una esperanza de que se generen o de que se capitalicen determinados liderazgos que han permitido lo que ha sucedido, porque obviamente la sociedad civil se ha organizado a partir de ciertos liderazgos y yo creo que hay una gran posibilidad, y además de eso va a haber una sociedad civil en constante vigilancia y con mucha fuerza para promover ciertas políticas. Obviamente el trabajo va a ser muy duro, hay que cambiar de raíz varias cosas que han venido sucediendo en el país en los últimos años. Hay que entender que el gobierno de Evo Morales está dejando un país prácticamente quebrado, con una deuda muy alta, pero lo que nosotros estamos buscando, y para eso vamos a estar vigilantes desde el rol que nos toca jugar desde los think tanks, es buscar que se generen las políticas públicas adecuadas y con una calidad necesaria. Por eso
yo creo que va a cambiar mucho la dinámica de la conexión desde el Estado, desde los líderes que se elijan, con la sociedad civil en sí. Bueno, Juan Pablo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Vane, por el espacio y un saludo a todos los que nos escuchan. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.